O de repente puede haber una excepción. Pero lo más probable es que le toque salir en un vehículo del fisco, ¿cierto? Y si ese, de la empresa también. Y si ese vehículo es chocado, ¿usted va a tener que pagar? No, porque es del jefe. Si se lo roban, lo más probable es que ese vehículo va a estar asegurado porque no es suyo, usted lo trabaja. Y si usáramos esa lógica, ¿yo tendría que preocuparme? En teoría no, porque el Señor verá cómo lo hace. El Señor sabía que yo lo estaba usando bien o lo estaba usando mal. Yo por lo menos de lo que yo escuché, yo sé que el hermano Gama iba conduciendo bien y además la noticia salía que le hicieron alcoteza a todo. ¿Y qué pasó? Yo estaba ahí cruzando los dedos. No, pero la noticia decía que todos los que le hicieron el alcoteza salieron negativos. Entonces, él estaba conduciendo bien. Entonces no había nada que reprocharle a él, ni tampoco a los acompañantes. Y más encima, todos los acompañantes iban con cinturón de seguridad. Que eso es una muy buena noticia y una muy buena práctica también, para que nunca nos olvidemos de eso. Entonces, el Señor que dueña todas las cosas, sabe que Él verá cómo lo soluciona. No es problema nuestro. Ahora, si a Él o a usted lo motiva a hacer algo, qué bonito es que podamos hacer algo. Y yo meditaba en eso y hace 7 días atrás, u 8 días atrás, nosotros íbamos camino a participar de un encuentro de jóvenes, de un culto de jóvenes de labranza. Y íbamos de camino al culto, ya era las 6, ¿cierto? Si puede dar fe ahí, mi esposita. Íbamos con el parrito por ahí. Y sabes que íbamos de camino para allá y de repente nos llaman por teléfono. Y una noticia no muy grata, hicimos un robo. Así es. Es que le gusta, también le gusta de piña. Mi mamá me va a preguntar algo, no sé. Pero sufrimos un robo. ¿Y sabes qué íbamos ahí? Y yo me quedé así, justo mi esposa se bajó del vehículo. Y yo no tenía ninguna gana de decirlo porque todo el ambiente cambió. Obviamente uno va con alegría y uno recibe una noticia así y no es para ponerse feliz. Yo creo que cuando el hermano Ricardo recibió la noticia nos dijo, oh, qué bacán, el Gama me chocó el auto. ¿No es algo para ponerse feliz? No, obvio. Y en el caso mío tampoco fue algo para ponerse feliz. Pero sabes que yo me lo quise guardar porque más encima estaba ahí uno que siempre está escuchando. Y al final le tuve que escribir por mensaje a mi señora, para no decírselo delante de él. Y finalmente yo creo que el Señor nos permitió salir en victoria, creo yo. Pero ¿saben qué? El enemigo siempre está buscando hacernos dudar, hacernos caer, acusar. ¿Usted se recuerda algunos de los calificativos que le da la palabra al enemigo? El acusador, el calumniador, difamador, mentiroso, padre de mentira, es un asesino, un ladrón, un sinfín de cosas, ¿cierto? Miren, aquí tenemos 4 columnas donde quiero que los niños y los adultos, a los adultos que no tocaron papelitos, lo puedan escribir o lo tienen en su mente, no sé, los que tienen buena memoria. Pero tenemos 4 personajes y quiero que los analicemos en conjunto. Y ahí, bueno, el título es Joven y sus amigos, pero para mí el título principal dice: ¿estamos haciendo o quiero hacer la voluntad de Dios? Entonces ahí le pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Te gustaste? Hermano Ladio, ¿cuál será la voluntad de Dios para nosotros? ¿O para usted? Hermano Ladio diría, procrear y tener muchos hijos. ¿Y sabes que la palabra dice que hay que tener muchos hijos? Las mujeres, la palabra dice, te salvará teniendo hijos. Pero hermano Ladio, tenemos un fin superior a ese. Porque si no la hermana Eli aquí nos daría, y el hermano igual, nos darían aquí clases. Pero ¿sabes qué? Ahí tenemos un propósito mayor. Amén, amén. ¿Cuál es la voluntad perfecta de Dios para con sus hijos? Primero que les conozcamos a Él. ¿Y saben qué? Sí, muy buena respuesta, hermano Pedro. Primero que les conozcamos a Él y después que nosotros le hemos conocido, hacerle conocido a otros. Es decir, esto que yo recibí, no me lo puedo quedar para mí. Tengo que transmitirlo. Si yo le he conocido, tengo que ahora hacer su nombre conocido a otros. ¿Ya? Quiero que me ayuden a leer, no vamos a proyectar, así que yo quiero que interactivamente hoy día usted busque en su Biblia. Y aquí en las columnas vamos a escribir características y o un dibujo. ¿Cómo los niños se imaginan a Job? Pero para poder imaginarnos a Job, vamos a leer qué dice la Biblia respecto de Job. Entonces aquí quiero que ojalá un joven menor de 20 años... A ver, ¿dónde están los jóvenes menores de 20 años? Allá, no acá no. Por allá arriba. Alguien que lea por favor el texto que está ahí, Job, que es del 1, justo me está...
Sí, Job 1 del 1 al 4. ¿Quién puede leer Job 1 del 1 al 4? El Bastián. No. ¿Sí? ¿Quiere leer Bastián? ¿De verdad? ¿O lo está nombrando el Boris no? Es que con los niños de los 300 tenemos un acuerdo que de aquí a fin de año todos van a leer al menos una vez el mensaje. Ah, digo ya, Bastián, ponte en pie entonces y lee con voz fuerte. Job 1, del 1 al 4. Ah, no lo tenía. Ya, va a bajar, ya. Mientras tanto, alguien después, si lo piensa, puede leer el que está al lado, que es Job 1, del 6 al 12. Por favor, algún voluntario que desde ya lo esté buscando. Y luego otro voluntario que esté buscando Job 2, del 11 al 13. Por favor, otro voluntario que esté buscando Job 2, del 11 al 13. Después otro que lea Job 22, 5. Y finalmente, alguien que lea Job 42, del 10 al 12. Así que nuestro hermano Bastián va a leer el primero y nos va a describir un poco qué dice la palabra respecto de Job. Así, sí. Job 1, del 1 al 4. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos, 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Muchas gracias, hermano Bastián. Amén. Miren, en función de lo que acabamos de leer, ¿cómo se imagina usted que era Job? Un hacendado, tenía plata. Job, sí, la hermana antes se fijó en la plata primero. Pero antes de la plata, del dinero, Job era perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Saben que yo miro eso? Y digo, realmente, yo me podría comparar a Job. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si lo quieren anotar en su mente o en su corazón, era perfecto, recto, apartado del mal y temeroso de Dios. Me recuerda el Salmo 1, ¿se acuerdan qué dice el Salmo 1? ¿Dónde está nuestra enciclopedia? Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ya, hasta ahí nomás. Job, entonces, ¿cuáles eran las 4 características de Job? Perfecto, recto, apartado del mal y temeroso de Dios. De esas 4, ¿cuántas estoy cumpliendo yo? Usted lo sabe, hermano Elías, ¿cierto? Usted sabe. 2 de 4, 3 de 4, 4 de 4 dice. El hermano Nico, si usted no cumple 3 de 4 hacia arriba, no, vamos a tener que hablar. 3 de 4 hacia arriba. ¿Sabe qué? Y a raíz de eso uno podría decir, por consecuencia de eso, ¿qué le dio Dios? ¿Qué le pasó Dios para la administración? Mire, por consecuencia de su rectitud, de su perfección, de su temor de Dios, Dios lo bendijo, ¿sí o no? ¿Y qué le dio Dios? Ahí lo voy a molestar, hermana, o lo voy a leer yo. Les dio 7 hijos, 3 hijas, hacienda, animales, muchas hectáreas, es como lo que se ve por allá por Chile, muchas cosas, criados, tenía muchos animales. Y la pregunta es, ¿todo eso era de él? ¿Todo eso era de él, de lo que estamos hablando hoy? ¿Sabe que no era nada de él? No era nada de él. ¿Por qué? Porque aquí entran en escena, ahí están dibujando yo cómo se imaginaban a Job. Muy bien, ahí nos están ayudando para que los niños puedan dibujar a Job. Job tuvo entonces 7 hijos y 3 hijas, podrían dibujar ahí los 10 descendientes. Y se les pide que dibujen a todos los animales. Job tuvo muchos animales, 7.000 ovejas. ¿Alcanzamos a dimensionar eso? 7.000 ovejas. ¿Cuánto era una oveja? Como 100.000 pesos. Sáquele cuánto usted. 5 ceros más 3 ceros, 8 ceros. El hermano aquí tiene la calculadora, ¿cierto? 7.000 ovejas, 7 con 8 ceros. Sáquele cuánto usted. 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes. Si tenía 500 yuntas, ¿cuántos bueyes tenía?
Tenía 1000 bueyes. ¿Y cuánto vale un buey? Como los que gana ahí. ¿Se acuerdan? Como 300.000 pesos dicen algunos. ¿Ah? ¿Cuánto vale un buey? Como 900.000. ¿Cuánto vale? Ya, vale mucho entonces. ¿Cuánto dinero tenía Job? Job tenía mucho dinero, pero la pregunta es, ¿era de él el dinero? No era de él el dinero. ¿Eran de él sus 10 hijos? No. Entonces, ¿qué tenía él? Y saben que ahí entra otro personaje, que alguien se va a anotar para leer, por favor, Job 1 del 6 al 12. ¿Quién va a leer eso? ¿Nadie se anotó? Yo lo leo fuerte. Ya, la hermana te lo va a leer fuerte. Aquí entra otro personaje, sí. Job 1 del 6 al 12. Un día, los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador, esta es la versión que usted ve, el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable, de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Amén. ¿Cómo podemos caracterizar entonces a Satanás de acuerdo a lo que leímos en la palabra? Acusador dijimos, ¿cierto? ¿Cómo usted dibujaría ahí un acusador? Malo. Alguien malo. O un pelador, un calumniador. Alguien que realmente alguien que no le gusta que tú estés bien. Un envidioso. ¿Sabe qué? ¿Usted sabía que el enemigo un día fue un ángel? ¿Usted sabía eso? Amén. En algún minuto fue el ángel más importante, pero él, el hermano Nico dice que sí, ¿sí, cierto? Se llamaba Luzbel, se llamaba Luz Bella. Sí. Luzbel era su nombre original. Y era un querubín, dice aquí el apóstol, No, el maestro. Era un querubín, se llamaba Luz Bella. ¿Y sabe que él en algún minuto dijo, yo puedo ser igual a Dios? Soy el más importante aquí. Y entró en él la vanagloria, el orgullo, y él fue destituido de la gloria de Dios. Como dice el libro de Isaías, voló como un rayo hacia la tierra y no cayó solo, sino que cayó con muchos que le seguían a él. Y sabe que él, como él cayó, él quiere que ojalá todo el mundo caiga con él. Así es, Señor. Y a él no le gusta ver a un cristiano que le está yendo bien en la vida. A él no le gusta un joven exitoso que le está yendo bien, está a punto de terminar su carrera, es un joven bien apuesto y más encima ahora permite que choque. ¿Sabe que al enemigo no le gusta que a sus hijos le vaya bien? Así es. ¿Usted cree que el enemigo está contento cuando usted le va bien y está con su familia aquí en el templo? No, Señor. ¿Sabe que el enemigo cuando usted lo ve con su familia aquí en el templo, él va a buscar la manera de que sus hijos se le rebelen, de que su esposa le engañe, que el esposo engañe a la esposa, de que pierda el trabajo, de que choque, para que nosotros reneguemos de Dios? El enemigo está enojadísimo cuando nosotros estamos bien aquí en la presencia del Señor, y por otro lado se regocija cuando alguien de nosotros peca, cuando alguien de nosotros cae, cuando a alguien de nosotros le va mal, él se regocija. Él está esperando que nosotros digamos, Señor, tú eres malo conmigo, yo soy bueno contigo. ¿Sabe que hay una ley en la naturaleza que dice que toda acción tiene una reacción? Dice que si yo hago el bien, me debería ir bien. Y si yo hago el mal, debería recibir cosas malas. Pero ¿saben que aquí cuando yo leo el libro de Job, y usted lo va a poder leer, como que me quiebra la cabeza porque algo pasa aquí? Amén. ¿Por qué ese Job era tan bueno, tan temeroso de Dios, apartado del mal, justo, recto y perfecto? ¿Por qué le va mal? ¿Saben que Job era tan bueno que él incluso ofrecía sacrificios todos los días? Porque decía, ¿no será que mis hijos se portaron mal? Porque él era bueno, pero sus hijos nadie sabe. Pero él se preocupaba incluso a sus hijos, él ofrecía sacrificios todos los días por si sus hijos se portaban mal. Y Satanás, ¿qué le dijo a Dios cuando andaba rodeando toda la tierra? ¿Qué le dijo a Dios, hermana Natalia? ¿Por qué Job se portaba bien según el diablo?
Que lo tenía bendecido. Porque tenía todo. Era bendecido. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo podemos dibujar a Satanás ahí? Como un acusador. Le dijo, claro, te bendice porque tú lo guardas, le pusiste un muro de protección. Amén. Pero sácale el muro de protección a ver qué va a pasar. Y usted sabe qué ocurrió con Job. Sí, ¿Cierto? amén. Después vienen otros personajes que se llaman Elifaz, Bildad y Zofar. Por favor, alguien que pueda leer el primer texto, Job capítulo 2, del 11 al 13. ¿Alguien lo tiene? ¿Qué quiera leer? Por acá. Y 3 amigos de Job, Elifaz temamita, Bildad suita y Zofar naamita, luego que vieron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rapó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo. Los niños están dibujando, ¿no? Aquí hay 3 personajes. ¿Cómo se llaman estos 3 amigos? Elifaz, Bildad y Zofar. Y Zofar. Entonces ahí podemos dibujar 3 amigos. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos? ¿Tienen amigos? Sí. Por ahí los niños tienen muchos amigos. ¿Saben qué? Los niños tienen muchos amigos. Y entre más los años van pasando, Sí. parece que van quedando menos amigos. Por algún motivo será. Y saben que aquí Job tenía 3 amigos. Y de acuerdo a lo que dice la palabra, partieron bien. Porque dice que se pusieron de acuerdo para ir a consolarle, para condolerse con él. Y dice que antes de verlo de lejos lo vieron lo mal que estaba. Porque le había llegado hasta una peste. Lo había perdido todo Job. Y se entristecieron y lloraron con él y lo fueron a consolar. Partieron bien. Pero ¿qué pasó con estos amigos en el transcurso de la lectura del libro de Job? Hermano Marco, ¿me puede ayudar con el otro, por favor? Job 22.5. Job 22.5. Partieron bien, lo fueron a consolar, se pusieron de acuerdo los 3. ¿Y saben qué? Hicieron algo muy lindo. Algo que yo nunca lo había meditado en ese sentido. ¿Saben que ellos tuvieron 7 días solo acompañándolo? Ni siquiera lo hablaron. Amén. ¿Saben que de repente alguien necesita solamente la compañía? Así es. Mi esposa sabe bien, de repente le digo, oye, quiero estar, ojalá que nadie me hable, pero estoy bien sabiendo que tú estás ahí. Pero, qué tranquilita. Pero tu compañía me basta porque uno sabe que esa compañía es compañía. Y sabe que en este momento Job necesitaba una crítica, necesitaba una palabra dura. ¿Qué necesitaba Job en ese momento? Yo creo que necesitaba compañía y ellos lo entendieron bien y estuvieron 7 días acompañándolo sin decir nada. ¿Cierto? Lindo. Pero después, ¿qué comenzó a ocurrir? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Solamente ese texto. Ellos empezaron a juzgar. Señor. Y si usted lee el libro de Job en algún momento, es medio largo, pero es una buena bendición poder leer el libro. ¿Saben que estos 3 amigos se turnaban para tirarle, como diría alguien, para patearlo en el suelo? Se turnaban. Partía uno, partía Elifaz, le tiraba, podríamos decir palabras feas para no decir otra cosa. Después pedía el otro la oportunidad, le decía otra cosa peor. Después el otro pedía la oportunidad, le decía algo peor. Y en resumen le decían, oye, tú estás sufriendo esto porque algo hiciste, confiésalo. No seas mentiroso porque todo lo que hacen mal, reciben mal. Y el que hace el bien, recibe el bien. Lo que decía yo, una ley de la naturaleza. Pero en ti, si tú hubieras hecho el bien, no estaría pasando eso. Le decían mentiroso. ¿Qué no le decían? Confiesa tu pecado. No, tú eres el peor. Entonces, ¿cómo partieron estos amigos? Partieron bien. Pero finalmente, ¿eran realmente amigos? No. ¿Iban a entregar una palabra de aliento? ¿O querían jactarse en realidad de decir, oye, nosotros estamos bien porque no nos ha pasado nada, pero mírate tú, en la condición que estás? Tú estás pagando tu pecado. Señor. ¿Y sabes que yo meditaba y decía, esos eran amigos? ¿Buenos amigos? ¿Sí o no? No eran buenos. Con amigos así, ¿para qué quiero enemigos? Diría el ¿cierto? Y sabes que yo meditaba en eso y diría, yo me puse a pensar, porque obviamente la palabra primero es para mí. Decía, Señor, quizá yo más de una ocasión he sido como Elifaz, he sido un Bildad, he sido un Zofar, porque malos amigos hay. Porque muchas veces ni siquiera vamos a visitar al hermano, al que está mal, ¿cierto? Señor. Ni siquiera me doy el tiempo de ir a visitarlo, pero en mi casa estoy como,
algo hizo, ¿cierto? Porque el Señor castiga a los malos. Señor. Y si él estuviera bien, él estaría teniendo buenos resultados. Estaría yo siendo como Bildad. ¿Soy yo un buen amigo o un mal amigo? ¿Usted alguna vez se ha preguntado eso? Amén. ¿Soy yo un buen amigo o un mal amigo? ¿Sabes que yo meditaba harto en eso igual? Y pensaba en el copiloto del auto siniestrado. ¿Sabes que por ahí nos decían que el copiloto nunca abandonó al piloto? Y ¿sabes que eso es muy lindo? Amén. Es una amistad muy linda porque generalmente es como el dicho, cuando el buque se está hundiendo, todos salen arrancando. Total, el capitán nomás se tiene que hundir con el barco. Y ¿saben qué? Nosotros debemos ser buenos amigos. Y el Señor nos enseña a ser buenos amigos. ¿Y qué hubiera hecho un buen amigo? En vez de lo que hizo Elifaz, Bildad y Sofar, que eligieron una causa de tu pecado, estás como estás, por eso estás mal. ¿Qué hubiera hecho un buen amigo? Hubiera, Restaurarlo, ¿cierto? hubiera acompañado. Apoyarlo. Sí, amén. Animarlo, consolarlo. Le hubiera dicho, no sé, se me ocurre, mira, tú tuviste 1000 bueyes, ¿sabes que yo tengo uno? Te paso uno. O uno le podría haber dicho, mira, tú tenías como 3000 camellos, te paso un camello. ¿Sabes que de repente ni siquiera se trata de dinero, pero se trata de decir, ¿sabes qué? Tú caíste eventualmente porque te veo mal, pero ¿sabes? Como alguien dijo por ahí, yo te juzgo con un dedo. ¿Se acuerdan de eso que alguien antiguamente dijo? Yo te juzgo con un dedo, pero ¿cuántos dedos me están apuntando a mí? Sí, amén. Por lo cual yo te estoy juzgando, quizás hay 3 dedos que me apuntan a mí mismo. Entonces estamos ahí en la columna de los malos amigos. Incluso la palabra dice que después salió un cuarto. O sea, no era suficiente que 3 hombres se quedaran en el suelo, se levantó un cuarto que se llamaba Eliú. ¿Pacho iba a decir algo? Está levantando aquí. Más encima un cuarto. ¿Y saben qué? Aquí hay una quinta columna, pero no la quise poner porque alguien después hubiera pensado que era algo muy... Era como un palo para alguien. Pero ¿saben qué? Hay una quinta persona ahí, además de Eliú. La esposa. La idónea. Idiota. En el chiste del era la idónea. ¿Y qué le dijo la esposa a Job? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Se imagina una mujer que le dé esa palabra? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. ¿Saben qué? El Señor a nosotros nos demanda que seamos restauradores. Amén. Que no seamos jueces. Amén. Entonces, muchas veces nosotros en nuestro propio núcleo familiar estamos siendo como esa esposa o estamos siendo como ese amigo que si al esposo le va mal, pero es que tus decisiones son las malas, tú tienes la culpa. O puede ser del esposo a la esposa o viceversa. O decirle al hijo, no, pero es que tú eres un tonto, un porro que te va mal porque no te preocupas. Y yo me puedo recontar a mis años atrás y decir, oye, yo nunca le revisé ni la mochila, nunca le revisé el cuaderno y ahora le pido que se le vaya bien. Por eso yo creo que el juicio muchas veces nosotros está siempre muy rápido para el otro, pero en realidad si miráramos, el Señor me está diciendo, oye, pero ¿cómo estás tú? Amén. Y ¿saben que a pesar de todo aquello, cómo se mantenía Job? Íntegro. Job perdió el temor de Dios, perdió la rectitud, perdió la perfección, perdió el temor de Dios. No. ¿Cuál era la cuarta característica? Apartado, perdió la santidad. ¿Saben que la santidad significa apartado? ¿Perdió su santidad? No. Él se mantuvo. Aunque llegó un momento en que yo creo que ningún humano aguanta y dice que sí. Él llegó a un punto en que dijo, maldigo el día en que yo Nací. Incluso más atrás dijo, maldigo el vientre casi que concibió este ser, porque yo para qué existo. Sí, maldijo todo, porque ya no daba más. ¿Y saben quién tenía la última palabra finalmente? Ni la esposa, ni los amigos, ni nadie en esta tierra tuvo la capacidad de consolarlo. Nadie. Así es. Amén. Pero ahí aparece el cuarto y más importante personaje de esta historia y de nuestra historia, que es Dios mismo. Y quiero que leamos por favor Job, si pueden proyectar, Domi, por favor, Job 42. Job 42. Dice así, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Mire, quiere que nos sentemos ahí nomás.
¿Sabe que sus amigos lo patearon en el suelo? Hablaron pestes de él, pensaron lo peor de él, no le dijeron ni una palabra de bendición. Yo creo que lo único bueno que hicieron fueron los primeros 7 días donde estuvieron con él ahí en silencio. Fue lo único bueno, y de ahí en adelante puras cosas malas. Así es, Señor. ¿Y cómo respondió Job? Dice ahí, Job oró por sus amigos. ¿Se imagina eso? ¿O usted se imagina orando por el que le anda pelando, por el que le anda calumniando, por el que se alegra de su aflicción? ¿Usted oraría por él para bendecirlo? Difícil, ¿no es cierto? Sí. Difícil, porque esa es nuestra humanidad. Es difícil. Pero dice la palabra que Jehová quitó su aflicción cuando él hubo orado. ¿Y sabe qué? Mire, para mí es súper importante. Job estaba en alguna medida atado. Quizás él no se puso esa atadura. Pero ¿sabe qué? Jehová le dio la llave para que esa atadura fuera rota. ¿Y cuál fue la clave para desatar esa atadura? El orar por sus amigos. Jehová dice que él no le quitó la aflicción hasta que él tuvo que orar Por sus por amigos. sus amigos. Amén. ¿Sabes que de repente nosotros podemos estar atados y nosotros mismos tenemos la llave del candado que nos ata? Amén. ¿Y cuál es la llave del candado que nos ata? El perdón. El orar por El otros. perdón. Sí, amén. El perdón. ¿Quién dijo el perdón? Ayer voy a estar atento a lo que el perdón, la oración. Amén. ¿Es fácil perdonar a alguien que nos ha traicionado, a alguien que nos ha herido, a alguien que me ha calumniado, a alguien que me ha apelado, a alguien que me ha fallado? No. ¿Saben que el perdón siempre ha sido difícil? Por eso el Sí, Señor amén. Jesucristo él mismo lo dijo. Porque le preguntaron, Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar? Amén. ¿Será 1, 2, 3 veces? A los amigos, a lo máximo lo perdono 2 veces, de ahí deja de ser mi amigo. ¿Cierto? ¿Y Jesús qué le dijo? ¿Cuántas veces hay que perdonar? 70 veces 7. 70 veces 7. ¿Alguien nos sacaba la cuenta cuántas veces significa eso? 490 días. 490 veces significa que si el pato me falla 400 veces, todavía le queda un margen. Yo debería poder perdonarlo 490 veces. Aunque eso podría ser una figura literaria, ¿cierto? Una hipérbole, una exageración. Es una hipérbole, en el fondo me está diciendo Jehová, Jesús, y yo siempre tengo que perdonar. Amén. Siempre. ¿Me puedo preguntar así? Sí. Volvamos a Job 42, por favor. 42 del 10 al 12. Entonces Jehová le quitó la aflicción una vez que él oró por sus amigos. Él usó la llave del perdón y fue liberado. Y aumentó, fíjense bien, aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Gloria a Dios. ¿Cuántos hijos tuvo? Hombres. 7. Sí. Entonces aquí los niños podían dibujar la multiplicación. Tuvo 7 hijos, entonces después tuvo 14. Y si tuvo 3 hijas, después ¿cuántos tuvo? 6. 6. Si tuvo 3.000 camellos, después ¿cuántos tuvo? 6.000. Si tuvo 500 yuntas de bueyes, después ¿cuántos tuvo? Si el Gama tuvo un Hyundai Santa Fe, quizás después va a llegar con un Hyundai... ¿Ah? Una RAM 2025. ¿Sabe qué? Y si el Señor lo permite, ¿usted se va a poner envidioso o se va a poner alegre? Algunos dirían alegre, pero en el fondo su corazón sí. ¿Cierto? Pero ¿sabe qué? ¿Quién nos llama al Señor? Si a mí me va bien, si a usted le va bien, ¿quién nos llama al Señor? Vamos alegres. Amén. Y si al hermano le va mal, estaré llamado yo para decir, sí, bueno, hermano, que le perdió el trabajo, pero por algo será. No, Porque no sí. viene mucho a la iglesia. No, Porque no Señor. viene en la semana. No. Porque si viniera en la semana, el Señor lo bendeciría más. Pero ¿sabe que no se trata de eso? Amén. ¿Sabe que si se tratara por venir a la iglesia, en teoría todos deberíamos nosotros estar tranquilos? ¿Y sabe que no se trata de venir a la iglesia? ¿Ah? No es por obra. Porque no es por obras. Gloria a Dios. Amén. Si usted se da cuenta, pensar que si fuera por obras, ¿quién de nosotros realmente merecería la salvación de Dios? Si realmente fuera por obras. Ninguno. ¿Sabe que nosotros no mereceríamos, pero nada? Nada de nada. Y gracias a Dios Él nos dio un regalo. Porque no depende de nosotros, no depende de que también cante, que si soy músico, que si soy corista, que si estoy en discipulado, en evangelismo, en misiones, en las dorcas, no se trata de eso. Ahora si el Señor por amor me lleva a trabajar en eso, gloria a Dios. Porque nosotros lo hacemos por amor, pero no porque con eso voy a esperar que el Señor me dé algo más. Y dice que vinieron a Él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con Él pan en su casa y se condolieron de Él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre Él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro.
¿Cómo fue el inicio de Job? Antes de que fuera el acusador. ¿Cómo era el inicio de Job? Próspero, ¿cierto? Era un hombre próspero. La Biblia dice que en todo Oriente era conocido. Él era un hombre próspero, conocido, que le iba bien en la vida. Y tuvo un periodo intermedio que fue malo, ¿cierto? Sí, amén. Pero ¿cuál fue el estado, como dice la palabra, el estado postrero, el último estado? Mayor que el primero. ¿Fue mejor que el primero? Amén. ¿Usted siente de repente que estamos en un estado como medio malo? Como que podríamos estar mejor, ¿cierto? Cuando nosotros nos hicimos la noticia el sábado pasado, yo me bajoneé mucho, porque yo creo que todos nos bajoneamos. Y como le decía, el tema de la pérdida, por ejemplo, de un vehículo, igual, peor, porque hay muchas lucas más involucradas. Pero el Señor me hacía reflexiones y pensaba mucho en esto, de lo que el Señor permite que de repente nos ocurra. ¿Y por qué nos ocurre? ¿Qué propósito tenía Dios con Job? ¿Para qué le quite después, le devuelve? ¿Para qué? Yo en el lugar de Job le digo, déjame así como estoy nomás, no quiero tener el doble, pero no me permita pasar por la prueba. ¿Pero por qué lo hizo pasar por la prueba? ¿Para devolverle el doble o por otra cosa? Para que realmente lo conociera. Para que conociera a Dios, porque Job 42:5, leamos Job 42:5. ¿Job conocía a Dios realmente? ¿Sabe qué? Él reconoce que no le conocía. Dice, yo parecía que te había oído, pero en realidad no te había oído. Y parecía que yo te había visto, pero en realidad nunca te había visto. Y él dijo que después de toda esta amargura y esta opresión, dijo, ahora yo te oigo, ahora sé quién eres, Gloria ahora a yo te Dios. conocí. ¿A usted le ha pasado que hemos escuchado muchas veces de Cristo, pero es como que el testimonio de otro? Amén. Yo escuchaba y he visto mucho lo que han publicado los chicos en sus redes sociales y dicen, vamos a tener historias para contar. ¿Y saben qué es un testimonio? Amén. Esa historia para contar es un testimonio. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado de sanidades, de milagros, de liberaciones? Amén. Pero cuando lo hemos escuchado, es bonito lo que le pasó a él, a ella, a ellos. Pero cuando lo vivamos nosotros va a ser especial. Amén. Yo no estoy diciendo que estoy deseando que todos choquemos para que veamos la provisión de Dios, porque para el Señor tiene un trato para nosotros, un trato distinto. Pero el Señor quiere que lo conozcamos. Y el Señor quiere hacerse conocido. ¿Usted le quiere conocer? Amén. Yo le quiero seguir conociendo cada día. Señor Jesús. Cada día le quiero seguir conociendo. Pero cuando digo eso también me da un poco de temor. Porque yo digo, Señor, quiero conocer tu provisión. Pero si le quiero pedir su provisión, el Señor dice, ya te voy a cortar el trabajo. Como el hermano quiero. Te voy a cortar, no sé. Y Señor, yo quiero conocer tu fidelidad. Y el Señor te puede quitar un hijo para ver, a ver si te sirve, como le decía el enemigo. Pero de verdad te sirve porque le tienes toda tu muro de protección. Por eso te sirve Job, así cualquiera te sirve. ¿Sabe qué? Yo le doy un consejo que me lo doy a mí mismo también. No esperemos que tengamos que hacernos falta algo en nosotros para que busquemos al Señor. ¿Sabe que hoy nosotros tenemos la oportunidad de buscarle sin tener que pasar una prueba tan grande como esta? Si usted tiene un hijo que aún no llega a los pies del Señor, pidámosle que... Yo he escuchado eso, antes lo escuchaba mucho. Yo cuando niño era bien curioso de las oraciones de otros. Sobre todo cuando, creo que lo heredó mi hijo, igual es bien bueno para... Yo escuchaba oraciones de las Dorcas y decían, tráelo a tu planta, Señor, pero que no sea con dolor. Esa oración era muy común antiguamente. Y saben que después cuando fui creciendo lo entendí. Porque cuando nosotros nos ponemos duros y somos reacios y el Señor nos ha escogido y no abrimos nuestro corazón, el Señor nos va a traer de alguna manera. Amén. Y si somos reacios, ¿cómo nos va a traer? Con dolor. Nos va a traer con alguna dificultad. Entonces me hacía mucho sentido esa oración de la Dorcas que decían, tráelo con amor, restauralo con amor. ¿Saben que nosotros tenemos que ser restaurados? Amén. Todos nosotros tenemos que ser restaurados. Amén. Porque si Job le pasó eso y Job era perfecto, quiero que nos vayamos pensando en estas 4 características de Job. Job era perfecto, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Soy yo recto? ¿Cómo podemos saber si somos rectos, hermano Luis? Señor. ¿Cómo podemos saber si somos rectos? ¿Cómo podemos saber si somos perfectos? A la luz ¿Cuál de es la el palabra. modelo de la perfección? Cristo. Jesucristo. ¿Sabes que eso es tan importante cuando lo entendí?
cuando un maestro me lo dijo por ahí, me dijo, todo lo que hagas antes de actuar, antes de tomar una decisión, bueno, es difícil, ya de repente uno dice, ya, pero es como mucho, ponerle mucho color, ¿cómo le vas a estar preguntando todo a Jesús? Pero sabes que tiene mucho sentido, tiene mucho sentido. Si yo tengo que cambiarme de trabajo, le pregunto a Jesús, o digo, no, es que me va a ir mejor porque voy a ganar más, y ahí si gano más voy a servir más al Señor. ¿Y qué pasa si ese dinero extra me involucra más tiempo y al final menos posibilidad de venir al templo? Así es, Señor. Y si tengo que pololear, los jóvenes dicen, no, se quieren ver por lo bonito, la bonita de que es la niña. Y saben que el Señor te dice, pregúntame a mí, porque quizás esa niña bonita o ese niño bonito. Y si tenemos que comprar de repente, y digo, he hablado mucho de finanzas por ahí con alguna iglesia, y nosotros incluso debemos pensar, Señor, ¿vale la pena que yo me esté comprando ropa todos los meses? El hermano Ricardo el otro día hablaba, el jueves estábamos en la palabra, Así es. y meditaba mucho en eso. Amén. De repente la vanidad, como le pasó a Salomón, no se vuelve. Y estamos más enfocados en otras cosas más que en conocer al Señor. Quiero que nos pongamos de pie. No sé si los niños pueden levantar sus hojas, pongámonos de pie mientras tanto. No sé si los niños pudieron completar sus hojas. ¿Sí? A ver, los niños de allá arriba levanten su mano, sus hojas. Todos levantan. Ya, el Nico, muy buen trabajo el Nico. A ver, por allá arriba lo completaron. Muy bien. Ya, muy bien. Varios niños lo completaron. Así que, ¿con cuál de esos personajes se identifican los niños? Se identifican con Job, con los 3 amigos, se identifican con Satanás, se identifican con Dios. Nico, ¿con quién te identificas tú? Con Job. ¿Sí? Qué buen modelo te ha puesto Nico. ¿Qué otro niño se identifica con Job? El Tizi se identifica con Job. Espero que nadie se identifique con los malos amigos, pero ¿sabe qué? De repente sí hemos sido malos amigos. No sé si alguien quiere pasar a orar, para que los ancianos puedan estar orando y poniendo las manos. Yo sé que siempre hay necesidad, y yo en este tiempo, como decía, he meditado mucho en lo que el Señor nos permite tener en nuestra mano, y meditar y decir, Señor, soy un mero administrador. Y es difícil decir eso, pero ¿qué pasa si después no tengo el vehículo, si no tengo la casa, si no tengo el hijo, si no tengo la esposa? Le digo, Señor, tú me permitiste que yo fuera administrador, y en el tiempo que tú lo permitiste, yo fui fiel. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar.